Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en un programa más de Fraternos Conquistadores desde las instalaciones de la ciudad de Oaxaca, en la colonia Morelos, en un tema tan interesante. En esta noche me acompaña mi compañero Abimael Altamirano Mejía. Muy buenas noches, con el gusto de siempre. Nos encontramos transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, agradeciendo su preferencia y que nos escuchen en esta noche. Pues sí, es un tema más de esta semana que hemos preparado. Un tema, Abimael, que muchas de las personas a veces no lo saben o no intentan saber o se interesan por este tema. Les recordamos nuestras redes sociales: en Facebook, Fraternos Conquistadores TV, YouTube, Fraternos Conquistadores TV y Twitter, Fraternos Conquistadores TV. Pues comenzamos con el tema de hoy. Te comentaba, Abimael, que el día de hoy, pues dándonos a la tarea de este tema y vamos a presentar en esta noche, yo le hacía la pregunta a algunas de las personas que yo conozco y les decía que para ellos qué era el Crislam. Y muchas de las personas me decían, no, pues realmente no sé, ¿no? Y ya pues trataba de decirles, ¿o a qué te suena el Crislam? Me decían, pues Cris, me suena a Cristo, pero Islam no tengo la menor idea de qué pueda ser. Trataba un poco de explicarles y pues la verdad, el Crislam abarca muchos subtemas, podríamos decirlo. Religioso, social, político y aún económico. Hace algunos días estaba con nosotros el pastor evangelista Pablo Benjamín Chávez y nos hablaba del ecumenismo. Así es, el ecumenismo, decíamos en esa ocasión, conduciendo su servidor y nuestro compañero don Gamaliel, y como invitado especial el hermano pastor evangelista, el hermano Pablo Benjamín Chávez. En ese tema del ecumenismo hablábamos que el ecumenismo es una acción que está realizando la Iglesia Católica mediante los medios masivos de comunicación, buscando la unificación de todas las religiones del mundo, cosa que pues es imposible, simplemente por el hecho de que son diferentes creencias, diferentes jerarquías, pero con el mando de la Iglesia Católica. Y pues dices verdad, porque estas personas que quieren unir, pues dicen que por la paz, que porque hay unión, que porque por el amor. Pero más que nada vemos pues el trasfondo, ¿no? Aclaraban ustedes en el programa el trasfondo que tiene esta unión. Supuesta unión que unión de las creencias religiosas. Y lo chistoso es que toman textos bíblicos. Es un atrevimiento que ellos hacen. Toman textos bíblicos para querer justificar su acción. Decíamos en ese programa que la Iglesia Católica, decíamos en ese programa que lo que quiere hacer la Iglesia Católica, todas esas personas que son millones de personas, no decir miles, millones de personas que año con año dejan de profesar esa religión, busca otra vez jalarlas, llamarlas, y pues ha hecho cosas que sí ha logrado un poco acercar a algunas religiones, ¿verdad? Pero bueno, es hablar de otros puntos, ¿verdad? Que ya tratamos en el programa anterior. Pero este tema va dentro de lo que es el ecumenismo, que es un tema ecuménico, de supuesta unión otra vez. Sí, pues ahora esta unión no es tanto de todas las religiones, ¿no? Sino del cristianismo y el islamismo. El cristianismo, pues, ¿cuántas personas no se dicen ser cristianos? La mayoría de las personas. Es una lucha que se ha mantenido durante siglos, durante miles de años, entre lo que es el cristianismo y el islamismo, que es una división, porque lo que es de este lado del mundo, lo que son las Américas y Europa, es predominante el cristianismo. Mientras en el Oriente el islamismo es predominante, lo que es hablar algunos países de África, parte de Europa y todo lo que es Medio Oriente. Hablar de todas esas partes del mundo es hablar de islamismo. Prácticamente el mundo está dividido por las religiones. Exactamente. Y pues aún nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que viendo ya las creencias o los tipos de creer que cada tipo de creencia religiosa tiene,
pues no puede haber un ligamiento, no hay como quien dice algo que los pueda unir. El cristianismo cree en el Hijo de Dios, Sí. pero en cambio el islamismo lo rechaza. Creen, y ellos lo que ellos creen es en su profeta Mahoma. Y pues es diferente, pues, lógico, ¿verdad? Es muy diferente la jerarquía, pero llega un punto en donde la iglesia mayoritaria quiere otra vez. No es curioso que traten mediante estrategias más que religiosas, más que mostrar una doctrina y decir, bueno, por esto, y toman la Biblia y decir por esto, porque aquí está escrito y porque estas son los puntos por los cuales nos debemos de unir con ellos, se van a lo psicológico del amor, de la paz, y decir, no, pues no debemos estar desunidos porque hay amor, más que tomar en cuenta lo que es de verdad importante, como es lo religioso. Disfrazan estos puntos y luego quieren hacer de paz y de amor y de unión, cosa que pues el Señor Jesucristo no rechaza, porque lo que es la doctrina cristiana no rechaza el amor. Pero claro, hacía el apóstol Pablo una división. ¿Qué comunión, hay entre las tinieblas y la luz? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay? Pues no, son dos cosas completamente diferentes. Y en ese momento vamos a empezar a desglosar nuestro tema con nuestro primer punto, que es el Crislam. El Crislam, pues, es un intento Sí. de sincretizar el cristianismo con el islam. Cosa que mencionábamos es Completamente prácticamente imposible. Porque es como decimos, sus creencias son totalmente distintas. Así es. Su origen, pues hay muchas teorías, entre una de ellas la que se menciona de que nació en Nigeria. En 1980, más o menos, ¿verdad? 1980, 1983. Y que supuestamente el primero que lo hizo fue un hombre que se llamó Telateya en Nigeria. Ese es por un lado. Y otro lado hablamos de un español islamista de Andalucía en 1983, según marca los católicos, la religión católica Madrid, España. En España, un hombre de Andalucía que en Madrid en 1983 se dio esta idea, podemos decir esta loca idea de querer unir el islamismo con el cristianismo. El concepto original del Crislam es esa unión, es ese intento de disbujar las diferencias, quitarlas, las diferencias, las distinciones tan grandes que son entre el cristianismo y el islamismo. Porque el islamismo, ciertamente lo que es el islam, el cristianismo y el judaísmo son religiones monoteístas que creen en un solo Dios y buscan creer en lo mismo. Aunque más adelante vamos a hacer la aclaración conforme a la doctrina cristiana, la verdadera doctrina cristiana, que no se debe de llamar Crislam, que no es cristianismo y islamismo, sería más que nada un movimiento católico islámico, porque cristiano no puede ser, porque ni la Iglesia Católica guarda la verdadera doctrina de Cristo. Y es palpable las diferencias de lo que es la verdadera Iglesia de Cristo y lo que es la Iglesia Católica. Y pues vemos también, decíamos que el cristianismo y el islamismo no pueden tener ninguna ligadura, ningún estrecho para que ellos puedan decir, podemos ser una sola iglesia, ¿no? Porque aún nos damos cuenta en el Corán. El Corán es de los Islam. El Corán. Y los cristianos utilizan la Biblia. Entonces, no puedes, es como si nosotros intentáramos poner un diccionario de una lengua con el diccionario. O simplemente poner un libro de español y un libro de matemáticas. Son completamente distintos. ¿Cómo relacionar dos cosas que de por sí están contrarias? Y historia, hay antecedentes históricos del choque que ha habido entre decía, ya no tanto como cristiano islámico, sino ya sería como católico y islámico, ¿verdad? Porque recordamos las famosas guerras santas, el famoso yihad que hablan los musulmanes,
que es esa lucha, esas guerras santas, que el yihad marca el Corán, que cualquiera que se atreviera a blasfemar el nombre de Mahoma, que merece la muerte, ¿verdad? Bueno, nosotros en la iglesia de Cristo Jesús no, pues no lo aceptamos, ¿verdad? Pero pues en la iglesia católica, siendo la mayoritaria, y hace algunos años, algunos siglos, muy poderosa, más que en estos tiempos, porque ahorita con la educación que ahora tiene la gente, con los medios masivos de comunicación, con los escándalos que ahora se conoce de pedofilia y de muchas aberraciones que muchos ministros católicos realizan, pues mucha gente se ha desligado de ellos. Pero la Iglesia Católica quería recuperar Jerusalén, y a base de espada y de las famosas llamadas cruzadas, en sangre y con la espada en mano, querían recuperar Jerusalén como tierra santa. Porque en ese tiempo recordamos que Jerusalén pues es un lugar muy importante para 3 de las religiones más importantes del mundo: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Es una ciudad en donde es importante para las 3 religiones. Entonces la Iglesia Católica, ¿qué hacía? Iba a Jerusalén por las famosas cruzadas, que no era otra cosa más que una guerra que iban a hacerle. Eso, ¿verdad? Fue son antecedentes históricos que nos hablan claramente las diferencias tan encontradas que tienen imagínate qué pensarían aquellos que promovieron las cruzadas, que ahora el cambio de ese tiempo es que ya no quieren pelear o quitarle, ahora se quieren unir con ellos en una sola idea y en una sola religión. Pues qué raro, ¿no? Es una diferencia tan grande, y pues qué herejía tan grande, que es lo que quieren hacer. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos a su programa con el tema el Crislam, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios. Regresamos en un momento más.
continuamos en nuestro tema. Es interesante ver el punto de vista de muchas personas. Decía mi compañera que es raro que muchas personas no sepan ni lo que significa, ¿verdad? Que al oírlo, pues luego dicen, ay, luego se van, ¿no? Pues, una idea, ¿no? Cristianismo, por lo que escuchan. No saben el trasfondo ni nada, pero bueno. Continuamos con nuestro tema. Ahora en este bloque vamos a ver cuál es su fundamento. Tenemos en nuestro poder un documento que mi compañera va a dar lectura. Son uno de los puntos, principios y fundamentos que el Crislán, por decirlo así, toma. Y le voy a dar la palabra a mi compañera que se los va a leer para que ustedes se den cuenta el discurso persuasivo psicológico que le da este grupo a estas palabras, a este conjunto de principios que más que religioso es psicológico y de amor es todo un discurso de persuasión que está disfrazado, ¿verdad? Disfrazando lo que ellos quieren. El primero de ellos dice: los creyentes que hemos accedido a la conciencia en el seno de las religiones históricas debemos realizar una relectura de nuestros tradicionales sistemas de creencias, de modo que estos queden reformulados en orden a servir mejor el crecimiento espiritual de todos los seres humanos. Qué bonito lo plantean, ¿verdad? Qué bonito lo entrelazan, se oye tan bonito, también cuadradas las palabras, el discurso, que hasta cuando lo escuchas dices, no, pues tienes razón. Pero ya viéndolo desde el fondo, de verdad, ¿qué es? Tratan de guardar o de esconder el trasfondo religioso que tiene tan grande. Que decíamos, son irreconciliables estas dos religiones. Y pues hasta en la forma en que se expresan, ¿no? Porque hablan de dicen tradicionales sistemas de creencias. Exacto. Cuando se supone que la religión no es una tradición. Hablan de decir, bueno, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Pues aquí está el Islam, aquí está el cristianismo, pues nos ubicamos en medio. Aunque, bueno, hacíamos la aclaración que pues una cosa es el cristianismo y otra cosa es lo que hacen. Que de por sí, es digno de mencionar que de por sí, la religión católica, desde hace mucho tiempo, ya hace estas mezclas que se les ocurren. Por ejemplo, cuando recordamos la famosa visión que tuvo este hombre Constantino el Grande, cuando en medio de la lucha tuvo una visión y que vio la cruz, y para que todos los romanos adquirieran esto, lo juntaron, hicieron esa mezcla entre paganismo y el pseudocristianismo que ya se venía dando y los mezclaron y bueno, cuando Constantino las tradiciones, algunas tradiciones judaicas, algunas tradiciones de los etruscos, la famosa diosa Vesta, el dios Sol, la adoración al Sol y todas estas religiones antiguas que venían, y para que a la gente no se le hiciera difícil, pues lo mezclaron simplemente, que la Iglesia Católica es una mezcla de paganismo con pseudo-cristianismo que se estuvo dando en ese tiempo, porque ya no era el cristianismo verdadero, ya no estaban los apóstoles quien mantenía la unidad de la fe, sino ya era algo completamente diferente. Pero entrando Constantino hizo oficial como religión del imperio, y entonces hicieron esta mezcla. Bueno, la Iglesia Católica siempre ha estado acostumbrada a hacer mezclas raras, y si vamos a cualquier parte del mundo, mezclan todo. Llegan y no luchan por quitarle eso a la gente, sino se juntan. Llegaron a México, había la adoración a la muerte, el Día de Muertos, y pues ahí se juntaron. Fueron a otros países, hicieron lo mismo, nada más adaptaron y se unieron y dijeron, está bien lo que hacen, de todas maneras es servir a Dios. Bueno, ahí meten algunas cosas. Siempre lo han hecho, y para ellos no es raro hacer mezclas de una religión con otra. Y creo que nos damos cuenta desde el momento en que vemos que ellos no tienen un solo Dios, sino que en realidad pues, tienen varios dioses, y son los dioses aún nos damos cuenta, ¿no? A veces hay un dios de esto, un dios del otro, pero son dioses que van adoptando por la situación que ven en cada, como tú decías, en cada país o en cada lugar a donde van,
por la situación que hay, ellos lo van adoptando. Y pues en realidad es una clara mezcla que el catolicismo hace, porque el catolicismo no cree en un solo El Dios. Islam de entrada, sí es cierto, se menciona el nombre del Señor Jesucristo 25 veces en el Corán, En el Corán. pero no lo consideran como hijo de Dios, lo consideran una herejía. Aún hay una palabra de la cual ellos dicen, ¿no? El shirk, que es una suciedad. O sea, imagínate, el que es fundador del cristianismo, el fundamento de la doctrina de que, por ejemplo, de que Jesucristo murió en la cruz, los islamistas lo rechazan. Es chistoso porque en algunas iglesias protestantes de Estados Unidos, según se mencionan en algunos documentos, ellos por un lado tienen la Biblia, por el otro lado el Corán. Hablan de repente, toman la Biblia y le hablan un poco a la gente. Después toman el Corán y van y le toman. Es irreconciliable. O sea, ¿cómo pueden concebir tan tremenda aberración de doctrina? Y creo, retomando lo que decías de que rechazan la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, pues creo que ha habido una clara señal de cómo quien quiere unificar estas dos religiones es la Iglesia Católica. Oíamos hace algunos días, ¿no? Estas palabras tan malas del Papa, que decía que aún la muerte del Señor Jesucristo había sido un fracaso. Se hizo viral en las redes sociales y todo el mundo le andaba compartiendo eso. Porque de veras, si ellos no pueden guardar la doctrina de Cristo, menos. Ahora esta aberración, este abortivo de religión que quieren hacer, pues rechaza claramente al Señor Jesucristo, que es fundador del cristianismo. Le dicen shirk, le dicen inmundicia al Hijo de Dios. Consideran una herejía que el Hijo de Dios, que Alá, es decir, el Dios de los musulmanes, que tenga un hijo. Lo rechazan totalmente. Esa doctrina crucial de fe de la religión cristiana, ellos lo rechazan. Entonces, ¿por qué a la Iglesia Católica se le hace tan fácil mezclar una cosa con otra? Pues lo que yo decía, de por sí se les hace costumbre. Que es curioso de que haya 1,000 millones de católicos en el mundo y haya 1,000 millones de musulmanes. ¿Qué es lo que quiere hacer el Vaticano? La unificación. A lo que vamos otra vez, el ecumenismo, los intereses económicos, los intereses políticos, sociales, más que religiosos, más que algún beneficio religioso, es un beneficio económico que de por sí la Iglesia Católica, que ya de por sí el siervo de Dios, el apóstol Juan, cuando veía las visiones del Apocalipsis, ya le llamaba la madre de todas las abominaciones, la gran ramera, porque se le gustaba meterse con todos los reyes de la tierra. Le recuerdo a todas las personas que dicen, bueno, ¿cómo que fornicar? Les voy a decir una cosa. Cuando el pueblo de Israel dice que cuando ellos empezaron a adorar otros dioses, ya no al Dios que los había sacado de Egipto, iban y abajo de los árboles frondosos había una diosa muy famosa en aquel tiempo, la reina Acera, que la adoración que se hacía hacia esta diosa se hacía debajo de un árbol frondoso. Y cuando hablaba el Señor, nuestro Dios, con sus profetas, le decían, porque fuiste debajo del árbol frondoso y fornicaste. ¿Cómo le llama el Señor a mezclar el verdadero Dios, la verdadera adoración con otros dioses? Le llamo fornicación. Por eso le decía la gran ramera, la que fornicó, la que se metió con todos los reyes de la tierra. Y eso es lo que han hecho. Les pregunto, ¿qué acaso no donde van mezclan tradiciones? Y el Señor Jesucristo la rechazaba tajantemente. Y hablas de los reyes de la tierra, y cuántas veces no hemos visto la participación de un papa en algún país y que no esté alguien que tenga un cargo político. Es totalmente una estrategia política religiosa para abrir paso al catolicismo allá. Y dicen, no es imposible que estemos juntos, que más que algunas diferencias hay un odio entre nosotros, es un odio que nos han metido nuestros padres, que los religiosos
clásicos, dicen ellos, nos han metido y que no es malo estar juntos y que es bueno, y es chistoso porque hace algún tiempo, ya la nueva ascensión, la nueva cabeza de la Iglesia Católica, el famoso Papa Francisco Argentino, por cierto, este hombre es un asesino y un hombre de los peores que hay sobre la faz de la tierra, y lo toman como santo padre, su santidad, siendo un hombre de dudosa reputación. El Crislam ha escogido como bandera, sigo leyendo, guía y talante, el siguiente texto, no bíblico, sino de un famoso musulmán español de Murcia, que inspira que queremos el estilo nuevo, un nuevo estilo del el Crislam. Y ellos toman las siguientes palabras, esta leyenda. Hubo un tiempo, dijo este hombre, no bíblico, lo vuelvo a repetir, no es bíblico, era un hombre musulmán, nada que ver con el cristianismo, con la religión que el Señor Jesucristo dejó. Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo, si su religión no era como la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas. Miren qué fornicación, o sea, qué manera de mezclar todo, ¿no? Ahora mi corazón, dice, se ha convertido en el receptáculo de todas las formas, dijo este hombre. Y aquí empieza a mencionar algunas de estas cosas. Es pradera de las gacelas y claustro de los monjes, templo de ídolos y caaba de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán, porque yo profeso mi religión. No se declara cristiano, se declara como una religión supuestamente universal, que ellos, los crislamistas, toman como bandera. Profeso la religión del amor y voy a donde quiera que vaya, su cabalgadura, pues es el amor mi credo y mi fe. Qué engaño tan grande. La manera en que juegan psicológicamente, ¿no? Las palabras tan bonito que las acomodan, que es un discurso tan bonito que a cualquier ignorante que se lo ponen y se lo dicen, se la cree. Sin conocerlo, mucha gente dice, ay, qué bonito habla, y qué bonito se expresa, y qué bonito pensamiento, cuando en realidad habla hasta de templos de ídolos. Es totalmente una gran mezcla de varias cosas, porque si tú lo lees detalladamente, primero te habla de una cosa, después te habla de otra, después te habla de otra, y después de otra, y después de otra, y aun cuando tú mezclas algo, ¿no? Si no es de la misma, ahora sí que de la misma rama, podríamos decirlo, es algo que no tiene congruencia. Es el Islam y el cristianismo, es como el agua y el aceite. No más, no se puede. El segundo punto, pues, que hablan de su fundamento estos hombres, dice, las instituciones religiosas deben asumir como postulado en sus actuaciones el principio de la original igualdad de derechos de todos los seres humanos. Hablan de unos derechos que creo que no, ni ellos los pueden cumplir. Pues pues es una aberración, un abortivo de religión lo que estos hombres quieren hacer. El Señor Jesucristo no concebió eso. Una fe, un bautismo, un Señor y un mismo Dios y Padre, que sobre todos y todos. Es clara la doctrina cristiana. Pues, ¿qué podemos decir? Es algo que hasta indigna de cierta manera. ¿Cómo quieren mezclar el nombre del Hijo de Dios con otras cosas que no convienen? Pues es interesante nuestro tema, pero también es necesario ir a un pequeño corte. Y después de este corte vamos a continuar este tema. Está bastante interesante. Los invito a que nos sigan en Facebook como Fraternos Conquistadores TV, Twitter como Fraternos TV y también en YouTube en nuestro canal como Fraternos Conquistadores TV. Y síganos, y cualquier comentario pues nos lo dejan allí y ya nosotros atenderemos sus preguntas y sus dudas. Volvemos y en un momento más regresamos.
Continuamos con nuestro tema. Ya vamos avanzando. Por cuestión de tiempo vamos a comenzar. Vamos a hablar en este punto de quiénes son los principales promotores de este movimiento que lo quieren disfrazar como un movimiento de paz y de amor, pero es un movimiento religioso con fines de lucro, con fines económicos, políticos, poder político. Porque en todos lados, por ejemplo aquí en México, no deja de ser que suceda algo en la Cámara de Diputados y están entrevistando al famoso Norberto Rivera, ¿no? El arzobispo de México. Ya luego van allí allí, cosa que no conviene, ¿verdad? Hace unos días hablaba de Estado laico y eso nada tiene que ver. Tiene que ver. Pues bueno, para darnos una idea de quiénes son estos promotores, voy a leer algo que encontramos en internet. Dice, el periódico Al Arabiya lo informó así el viernes 6. Periódico islámico. Por primera vez en la historia, las oraciones islámicas y las lecturas del Corán se escucharán en el Vaticano el domingo, en un movimiento estratégico del Papa Francisco para marcar el comienzo de la paz entre israelíes y palestinos. Los funcionarios de la Santa Sede dijeron que las oraciones serían una pausa en la política y no tenía ninguna finalidad política, sino la de reavivar el deseo de paz entre israelíes y palestinos. Cuando el Señor Jesucristo vivió en la tierra, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la humanidad como hombre y como ser humano, también estaba sujeto a instituciones. Recordemos que Él fue empadronado, fue llevado por sus padres al censo que el César hacía. Cuando estos hombres se acercaban, sus discípulos, al Señor Jesucristo, y preguntaron si era o no era bueno que se le dieran los impuestos, tomaba el Señor una moneda y les decía, ¿de quién es la imagen que viene impresa? Y venía la imagen y el rostro del César. Y dijo, ¿quién viene allí? El César. Bueno, dijo el Señor Jesucristo, dale al César, que es lo del César, y darle a Dios lo que es de Dios. Hizo ser una clara diferencia. Allí estos hombres, en un supuesto buen acto de supuesta paz, ¿verdad?, que ellos desean y anhelan en Medio Oriente entre palestinos y israelíes, se atrevieron ellos, bueno, que no es raro, ¿verdad? Ya lo decíamos, de por sí les gusta eso de las mezclas, pues lo hicieron en el Vaticano, en lo que ellos llaman la Santa Sede, allí donde está en la Plaza de San Pedro, y bueno, el centro idolátrico del mundo. Allí se escucharon cantos y oraciones islámicas. Dicen que para la paz, pero bueno, sabemos que es promoviendo el Islam y el ecumenismo, buscando la unificación de estas ideologías totalmente diferentes y buscando, decía yo, un abortivo de religión, algún intento de allí querer unificar algo que no es imposible, simplemente por el hecho de que son dos cosas totalmente diferentes. Hablando de que decías es imposible de que se unan, vemos que aún la Biblia, que según ellos ya la van a utilizar con el Corán, aún la Biblia está en contra de ellos. Decíamos que ellos tenían la idea de que Alá no puede tener hijos, y vamos a leer allá en Primera de Juan 2:22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Habla en otra parte también allá en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, si la Iglesia Católica dice creer en la Biblia, dice aceptar lo que dice la Biblia, ¿por qué aceptan estas oraciones islámicas? Cuando se daba el tema del ecumenismo, estaba interesante. Cuando yo empecé allí a ver este tema, que por cierto yo no sabía, pero de allí nos asignaron el tema y yo empecé con el estudio. Fue interesante porque veíamos que en esta supuesta unificación que ellos querían hacer, venían incluidos satánicos, adoradores de serpientes,
Pero pues imagínate, pues, si se atreven ellos a juntarse con adoradores de serpientes y con adoradores de ídolos, con religiones monoteístas y politeístas de toda clase, ¿crees que no se van a querer juntar con el Islam? Que dicen ellos el mismo Dios. No, el mismo Dios no es cierto. Uno es el Dios de los musulmanes, lo que llaman Alá y su profeta Mahoma, y otra cosa es Dios al que el cristianismo sirve y su Hijo Jesucristo. Son dos cosas diferentes, que ellos tienen su propia ideología y su libro, y ese libro es su norma moral y ellos siguen esa norma. Y por un lado el cristianismo, que tiene como símbolo y como cabeza a un Dios vivo y a su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra y nos enseñó a servir a Dios de una manera. Claro está que yo decía, y esta es mi opinión personal, que más que llamarle Crislam, sería católico Islam. La verdad, cristianismo, lo que hace la Iglesia Católica, eso no es cristianismo. No. Esa no es la enseñanza que el Hijo de Dios dejó. Eso no es lo que el Hijo de Dios enseñó. Esa es otra cosa totalmente diferente. Y entonces dirá la gente, bueno, y si no es cristianismo, ¿qué es? Exacto, es catolicismo, pero el apóstol Pablo ya lo estaba manifestando. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: si tienen una Biblia a su alcance, tomen la Biblia. No estén así nada más de creo y como la religión católica con los dogmas. No te incitan a buscar las respuestas, sino esto es, y apréndetelo de memoria porque esto es. Y si dices que no, es una herejía. No te dejan pensar libremente. No, la Iglesia de Cristo se nos ha enseñado a entender las cosas. Cuando el apóstol Pablo hablaba en segunda de Tesalonicenses, tomen su Biblia de la versión que ustedes quieran, difiere algunas palabras, algunos términos según la revisión. Lo que yo tengo acá es la Reina Valera, en la revisión de Cipriano de Valera, y lo que se le conoce como Reina Valera de 1960, dice de la siguiente manera: ¿cómo ya lo veían el hombre de Dios venir? ¿Cómo ya el siervo de Dios ya estaba ya viendo venir a la gran ramera, a la madre de todas las abominaciones? Porque ya está en acción. ¿Qué quería decir? Que ya estaba trabajando desde ese tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente se refería a sí mismo, solamente que al presente hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces ya viene el catolicismo. Se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dijo el apóstol Pablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para que sean salvos. Porque esto Dios les envía un poder engañoso, ya sea el poder político, para que crean en la mentira. ¿Cómo ya lo veía venir el siervo de Dios? Sí. Te pregunto, ¿quién está promoviendo? ¿Quién es uno de los principales promotores de esta aberración, de este intento de religión, de esta aberración, de esta mutación de religión que quieren hacer? Pues creo que está muy claro, ¿no? El Papa Francisco. Que ahora este hombre viene a México no con la intención del paz y amor, no. Ahora viene con la intención política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un político. Más que un discurso religioso, ¿cuándo lo has visto que tome las Sagradas Escrituras y les diga, vengan, les voy a enseñar? Como dijo el rey David, venid, cuando hablaba, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Cuándo lo han escuchado? ¿Cuándo han escuchado que él se pare y dijo, vénganse, acérquense, hijos? Como les dice, vengan, el temor del Señor les voy a enseñar. ¿Cuándo? Pero si hay discurso político, si hay discurso de y económico. Lo que muchas personas no se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta. Es que no se informan, ¿no? Más que nada. Exacto. Muchas de las veces piensan que viene como
un Acta de líder fe. religioso, cuando en realidad viene como un líder de Estado, Político. un líder político. Entonces, ¿qué es lo que le permite a él entrar en la política? Entonces, él aún estando en el país de México, viniendo como político, él no puede hablar de religión. O es político O o es- es religioso. ¿Por qué tiene que hablar ante el Congreso de la Unión? ¿Qué necesidad hay que un hombre con sotana, con lo que sea eso, se pare trayendo una vestimenta religiosa, que se vistiera de ciudadano, de civil y se parara delante del Congreso? Sí. Pero ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a hacer cosas que no debe. Y este hombre, decía yo, es un hombre asesino, que en Argentina, la gente que es de Argentina lo conoce bien y sabe sus hechos. Pero ahora es su santidad, ahora es su santo padre. Este hombre, malvado, perverso, es el que está dando, árale, vamos a unificar, nada de malo tiene, vamos a estar juntos, servimos al mismo Dios, el mismo Dios, el Dios es amor, Dios es bondad, juntémonos. Unámonos. Unámonos. Amor y paz. Vamos a hacer congresos ecuménicos, porque la enseñanza de Jesucristo dijo claramente el Señor, sean uno. El apóstol Pablo nos enseñó cuál es la unidad de la fe. Un Señor, una fe, un bautismo, Y un Dios. un mismo Dios y Padre, que es sobre todos y todo. No se nos enseñó dos fees, cristiana e islámica. No se nos enseñó dos bautismos. No se nos enseñó creer en dos dioses. Por un lado sirvo a Dios y tomo su Biblia, y por otro lado sirvo a Alá y tomo su Biblia. Su Corán, su libro religioso que ellos ocupan. Se respeta, pero pues aquí ya es un claro acto político, económico, que busca pues poder. Les decíamos, es clara la intención de la Iglesia Católica cuando hace esto. El islamismo es una de las religiones más poderosas. ¿Por qué la quiere juntar? Porque le conviene. Sí. Es la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, más que ser una religión, es una empresa que tiene inversiones en todo el mundo, que busca de esta manera reconciliarse con los islámicos, porque decía yo, hay antecedentes históricos de muchas luchas entre estas dos religiones. ¿Por qué? Porque al principio la Iglesia Católica consideraba al Islam como de Satanás, y que hay que quitar Jerusalén de ellos, de sus manos, y que hay que quitárselo a costa que sea. ¿Por qué? Porque es tierra santa. ¿Cuántas guerras no se vivieron en Jerusalén? Porque allí tenían residencia esas tres religiones. Y aún no, porque con conjugación de creencias que quieren hacer, muchas de las personas dicen que así ya no va a seguir las luchas, que así ya no van a seguir los terroristas haciendo este tipo de cosas, pero los terroristas van a seguir. Va a seguir igual. Esas son cosas que Y ya de ahí, pues, podríamos hablar, ¿no? Que los fines no son para unir. Son fines de lucro. Más que un fin de veras de querer la unificación y de la paz y el amor, es buscar lo económico, te decía. ¿Por qué? Porque Medio Oriente es poderoso, hay petróleo, hay riquezas. ¿Y qué quiere hacer la Iglesia Católica de esta manera? Pues me los gano, y como me los gano, pues tengo acceso. ¿Quién me va a impedir si yo soy su amigo? Si tenemos una misma religión, y ahí están haciendo esta aberración de religión. Porque lo que quieren hacer, mediante el engaño, dijo el apóstol Pablo, de Satanás, porque él está atrás de todo. El enemigo de las almas está detrás de toda esta estrategia, detrás de este hombre, Francisco, argentino y de una reputación muy dudosa. Detrás de él está Satanás, y su trabajo está muy... Porque ya el presente de Satanás, decía inicuo, dice las Sagradas Escrituras. Porque una cosa es hablar de inicuo, no habla de que Satanás es el inicuo, no. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está presente y está trabajando duro, y busca de una manera y de otra. No lo va a lograr, por el simple hecho de que dice las Sagradas Escrituras,
Y el apóstol Pablo lo decía, segunda de Tesalonicenses 2:8, y se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ante esto, pues toda esta estrategia no les va a servir de nada. No va a funcionar. Esto es que estamos hablando es para que ustedes sepan, es para que ustedes conozcan, Se interesen, porque la iglesia a la que pertenecemos nosotros por la gracia de Dios se nos enseña una cosa. No se nos enseña a ser no se nos enseña a ser monótonos o estar sujetos, estar como pericos repitiendo una cosa y otra. No. Se nos exhorta a prepararnos, a ser estudiados, estudia. No es una religión dogmática, No. de te lo aprendes y esto lo tienes que hacer. Y muchos dogmas se han puesto y anda, ve y dile al cura que por qué y te dice hereje, eres un hereje. No, cosa que no debe, no, en la iglesia del Señor no se hace de esta manera. Y es clara la posición que la iglesia a la luz del mundo nosotros tenemos. Estamos en contra de todas estas pseudo religiones que ahora se quieren formar. Que ahora se quieren unir. Que es claro ejemplo de este inicuo que hablaba el apóstol Pablo y de su advenimiento que sería por obra de Satanás. Pues sí, ya como nosotros sabemos y ya informándonos, esta religión que quieren hacer, pues en realidad no puede ser. Hay muchas cosas que tú ves, si uno se interesa y lee y investiga, en realidad no pueden ser estas dos creencias religiosas unidas. ¿Por qué? Porque tienen muchas diferencias. No hay algo que los una, no hay algo que los pueda unir y que puedan vivir en paz o en armonía, no. Es claro que no va a funcionar porque cada quien tiene su jerarquía. Hay una jerarquía clara y precisa del catolicismo y hay una jerarquía clara y concisa de lo que es el Islam. Pues ellos sabrán su jerarquía, cómo están puestos, quién es su cabeza, y por otro lado el catolicismo que tiene su cabeza y tiene sus funcionarios y cómo van ahí a el poder, porque es lo que quieren, el poder económico. Eso es uno de los fines que persigue esta fusión. Es interesante observar que el Vaticano representa 1.000 millones de católicos en todo el mundo y el Islam de igual manera 1.000 millones de musulmanes. Y hoy ha comenzado a unir fuerzas. ¿Cómo ahora ya es totalmente diferente? Bueno, pues los invitamos a que nos sigan sintonizando en Fraternos Conquistadores TV. Es ya el término de este gran tema que la verdad es muy interesante. Los invitamos a que estas semanas nos sintonicen y se sigan interesando en estos temas que realmente nosotros los invitamos a interesarse. Que salgan de la duda. El día lunes hablaban del Estado laico, un tema muy interesante que la verdad en México el Estado laico no ha sido... Está atropellado continuamente. No se respeta el artículo 3º, el artículo 24 y todas las demás leyes de laicidad. Pues los invitamos pues a ver nuestros programas y a vernos el día viernes en otro programa más con un tema similar al que estamos viendo, y para que ustedes también se informen, nosotros nos despedimos en esta noche, mi compañera Abimael Altamirano Mejía. Muy buenas noches, les deseamos y que tengan un buen descanso, y también pues que nos sigan sintonizando y dando like a nuestras páginas, a nuestras redes sociales. Cualquier duda, comentario, aclaración o lo que ustedes deseen, estamos a sus órdenes, atenderemos. Y recordando también por ahí una felicitación a nuestro amigo Osiel, que nos escucha y nos sintoniza desde la ciudad de Puebla. Es un seguidor, es alguien que nos escucha continuamente. Hace unos días cumplió un año más y de mi parte, como su amigo, le deseo muchas felicidades. Bueno, pues les deseamos una excelente noche a nuestros hermanos en la fe. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente programa de Fraternos Conquistadores TV.